Buenos días, 8 de la mañana, la fotografía clave se la pueden imaginar. Arabia Saudí, que ha golpeado al mercado de petróleo. Fíjense el comportamiento del petróleo en la jornada de ayer. Vamos al comportamiento del petróleo en la jornada de ayer. Vamos a ver si vemos el comportamiento del petróleo en la jornada de ayer. ¡Pum! En cuanto Arabia Saudí le pone a Estados Unidos delante de la fotografía de watch out, ten cuidado, aquí está el comportamiento del petróleo. Movimiento al alza muy fuerte esta mañana en el entorno del 0,8. Tampoco para tanto, pero el mercado sí está viendo, fíjense, el momento inicial de llevárselo a $78, el momento posterior de decir, Estados Unidos es verdad que tiene el reto, pero es verdad que tiene reservas para empezar a ponerlas encima de la mesa y que el precio del petróleo pueda volver a caminar al menos a $75. Los analistas esta mañana están viendo que Arabia Saudí no solo va en serio, sino que va muy fuerte en la mano, va muy fuerte en la partida, va muy fuerte con 1 millón de barriles diarios de petróleo que saca de la producción. Y sobre todo, la cara B de la fotografía no quiere ver a Estados Unidos, quiere irse a las manos de Rusia en un movimiento coordinado. Rusia es cierto que quiere recortar 500 000 de barriles diarios de petróleo, pero no lo quiere hacer si el precio no sube, que es lo que ha sucedido en los últimos meses. Quito 500 000, pero todos seguís en la misma producción, no conseguimos que el precio suba. ¿Qué es lo que Arabia Saudí planteó ayer? Sobre todo con la oposición, ha sido, de los países africanos, ha sido una de las reuniones más duras en el entorno de una OPEP que quería, sobre todo por los países africanos, mantener cuotas. Y Arabia Saudí decía, es que no se puede. Es que si todos mantenemos cuotas, el precio se nos va ¿a dónde? Y dijo Arabia Saudí, $65. ¿Se acuerdan dónde está el tope, no? En 60. ¿Qué es lo que está buscando? Sobre todo Rusia, asociado, fuera, pero como país satélite del entorno OPEP, y Arabia Saudí. No piensen en la OPEP, piensen en Arabia Saudí. El movimiento de coaligarse contra Estados Unidos. Petroyuanes en este entorno y sobre todo una fotografía del precio del petróleo que se disparó de manera inmediata. Fíjense en gráficos porque la fotografía nos marca esta mañana cómo la OPEP viene un poco lateral en el sentido de querer mantener pero no hacer demasiada fuerza. Arabia Saudí quiere reducir de manera agresiva. Fíjense, si nos vamos, gráfico de Bloomberg, desde finales del 2022, donde Arabia Saudí ya empezó un movimiento de retroceso desde 11 millones de barriles diarios de petróleo a la decisión tomada en la jornada de ayer. Es voluntaria, pero llega toda la OPEP, todo el cartel, a darle el ok a Arabia Saudí. Y una segunda decisión que queda escondida dentro del 1 millón de barriles diarios de petróleo que la OPEP va a sacar del mercado de petróleo, de la producción. Y es que el resto de socios van a poder reducir un 5% de manera voluntaria. Y tanto el 1 millón como el 5% se extienden ya hasta 2024, de tal manera que la OPEP le lanza el pulso a Estados Unidos de una manera agresiva para que Estados Unidos saque reservas de petróleo, que después de la jornada de esta última reunión de la OPEP empieza a ser un poco la idea principal de lo que está haciendo la OPEP. Es decir, lo que estaría haciendo la OPEP es intentar atacar directamente a las reservas de petróleo de Estados Unidos para que las reduzca, hasta que llegue un momento en que el cártel sea más potente en su decisión que las reservas que puede sacar Estados Unidos al mercado para contener a la baja el precio del petróleo. Pero fíjense el comportamiento de Estados Unidos, porque si lo hiciéramos poniendo dos gráficos como un calco entre las reservas de Estados Unidos y esta producción del petróleo de Arabia Saudí, veríamos que el comportamiento es completamente opuesto. Mientras Arabia Saudí desde finales del 22 saca reservas, Estados Unidos, quita producción, Estados Unidos saca reservas para intentar contener. Es un pulso en el que ya no está la OPEP por en medio, porque la OPEP lo que decidió es mantener. Ahora ya es directamente Arabia Saudí contra Estados Unidos, con Arabia Saudí respaldada por Rusia. Miren el siguiente gráfico que nos marca cómo del conjunto total de exportaciones que ahora mismo la OPEP tiene en reservas, hay que tener muy en cuenta un nuevo país del que
bueno, nuevo país, no es nuevo país, pero un nuevo actor que había quedado fuera por las sanciones y que va a ser clave. La OPEP ha tirado de él, pero ahora falta si Estados Unidos le levanta sanciones para intentar también tirar de él. Se llama Venezuela, con el 24,4% de todas las reservas que ahora mismo tiene la OPEP. De tal manera que si Estados Unidos, buscando quién es menos malo entre los malos, se atrae a Venezuela para que Venezuela saque también una parte de sus reservas al mercado, en ese escenario sí se estaría jugando una partida otra vez de pulso, de tensión entre Arabia Saudí y, no olviden, Rusia, frente a Estados Unidos, con Venezuela en medio. Porque ¿quién cambia el precio del petróleo? Venezuela. El segundo país es Arabia Saudí, el tercero es Irán, ya está en la zona, pero Venezuela tiene la duda de caminar de la mano de la eliminación de las sanciones de Estados Unidos. Si Venezuela da ese paso, cambiaría la fotografía dándole un apoyo importante sobre todo a Estados Unidos. Pero si Venezuela sigue con sus amigos del cártel, con ese 24%, diciendo aquí se quedan, no las muevo para que el precio suba, ojo al problemón de Estados Unidos, porque miren el siguiente gráfico. Cuando vemos la producción de Rusia en amarillo, de Arabia Saudí en blanco, en este gráfico de Bloomberg, en verde la de Estados Unidos, es verdad que la producción ahora mismo de Estados Unidos le lleva a principal productor mundial, pero es verdad que la unión de Rusia y de Arabia Saudí conforma ahora mismo una producción que casi es el doble que la de Estados Unidos, los dos coaligados. Con lo que una reducción de los dos países, ya no de la OPEP, olviden la OPEP. La OPEP acaba de ser prácticamente fagocitada por Arabia Saudí. La unión de los dos, de Rusia y de Arabia Saudí, sí le puede generar un problema. Pero fíjense lo que ha hecho en los últimos meses Rusia. Subir la producción. ¿Por qué? A menor precio, mayor producción para mantener ingresos. ¿Qué es lo que está viendo un poco el resto del mundo? Occidente. No se preocupen porque Estados Unidos saca y Rusia necesita pero ya no puede vender. ¿Cómo que no puede vender? El comportamiento es claramente alcista en Rusia, tiene la capacidad de producir cada vez más si los ingresos marginales le están cayendo. ¿Y qué es lo que ha hecho a continuación para compensar a Arabia Saudí? Bajar lo mismo que Rusia ha subido. Lo ven perfectamente en este gráfico de Bloomberg. Hay una compensación de producción. ¿Por qué? Porque Rusia va de la mano de Arabia Saudí. O cambiemos los términos. Arabia Saudí va de la mano de Rusia. ¿Por qué? Porque el objetivo se llama Estados Unidos. Y eliminar todo lo que se pueda de las reservas que tiene ahora mismo Estados Unidos para que el cártel vuelva a tener la fuerza que tuvo, por ejemplo, en los 70, marcando perfectamente el precio, algo que se ha roto desde que Estados Unidos es el principal productor del mundo. Miren el siguiente gráfico porque hay una duda muy importante ahora mismo en el mercado. ¿El cártel sirve? Arabia Saudí, con ese 1 millón de barriles diarios de petróleo que quiere sacar del mercado, ¿puede tirarnos el precio hacia arriba? 0,8%. No es para echar cohetes. Sí que es verdad que viene de un movimiento alcista que ya llevamos la semana pasada, pero 0,8%. En el entorno del 1 durante toda la mañana. De tal manera que hay que irse al anterior corte sorpresa de toda la OPEP, no de Arabia Saudí, que fue en abril. En ese corte, el corte sorpresa que hizo la OPEP llevó un movimiento al alza desde el entorno de los $77, donde estamos ahora, al entorno superar los 85-86 dólares, para luego Estados Unidos sacar de sus reservas el petróleo para tirar otra vez el precio y volverlo a dejar en el entorno 70-77, 70-75. De tal manera que ahora mismo el mercado está con palomitas y 2 tazas de café, diciendo, a ver, ¿hacia dónde van los inversores? Porque hay mucha posición corta ahora mismo contra el petróleo, como dijo Arabia Saudí, watch out, tened cuidado, hay mucha posición corta, acaba de hacer el movimiento sorpresa de eliminar 1 millón de barriles diarios de petróleo del mercado, lo que conllevaría un aumento muy importante del precio que ahora mismo no se está produciendo a estas horas, solo en el entorno del 1%, por lo que ahora mismo la situación es pendientes porque hay un elemento colateral muy importante en el precio del petróleo. Si la inflación ha bajado,
es porque el precio del petróleo y de la electricidad lo han permitido. Pero la situación actual a precios de 110 barril de petróleo, de 100 barril de petróleo y en el entorno de más o menos recuperar la electricidad, un precio de en torno a 25-30% hacia arriba, nos estaría manteniendo la inflación en el mismo lugar. De tal manera que hay que cambiar ahora mismo la fotografía. No solo es la OPEP, no solo es Arabia Saudí, no solo es la pelea, el pulso entre Arabia Saudí, Rusia y Estados Unidos. Es la inflación, lo que se está disputando desde que ayer Arabia Saudí dijera quito 1 millón de barriles diarios de petróleo. Y hay que girar la fotografía no solo a la inflación, sino a Rusia. ¿Qué está haciendo Rusia una vez que el tope al petróleo ahora sí se va a acercar al precio del Brent? Miren el siguiente gráfico, porque ayer el New York Times ponía encima de la mesa que la clave fundamental era los petroleros de Cozmino que usan seguros occidentales violando el límite del G7. Hay algo que del New York Times ayer no se enteraron demasiado. Lo primero, el tope al petróleo solo se lo está saltando en ese entorno para comprar, para vender petróleo a países árabes, donde ha vendido a $80. Ahora, no tenemos toda la información de que eso no haya sido con la flota fantasma de Putin. De lo que sí tenemos toda la información es a los precios, por ejemplo a India, donde sí está vendiendo por debajo del tope. ¿Dónde están saliendo esos petroleros? Porque si ahora el tope sí va a entrar en funcionamiento, y New York Times dijo en la jornada de ayer en un artículo que quedaba claro que Rusia, con los petroleros de Cozmino, estaban usando seguros occidentales, saltándose las sanciones del G7, violando el límite del G7, en ese entorno ahora sí entra a funcionar que los oligarcas navieros griegos de verdad no le estén echando una mano a Putin. Por lo que vamos a los datos. ¿Qué está sucediendo a través del Mar Negro con la salida de petróleo ruso? ¿Quiénes están sacando el petróleo ruso? En azul, Grecia. De tal manera que no son solo los oligarcas navieros griegos que ante una situación de tope han dicho barcos tipo Prestige, viejos ya, a Rusia. Rusia, su flota fantasma. Y el mercado de petróleo que tiene ahora mismo 600 barcos rusos encima del mar por todo el mundo, esperando a ver quién levanta la mano y le dice, me gusta tu petróleo, lo quiero, asumo el riesgo, dámelo. Pero sobre todo, lo que ayer decía el New York Times va muy alineado no con Cozmino, sino con el Mar Negro. Ese petróleo que ahora mismo está saliendo con seguros occidentales, todavía no saltándose el tope del G7, pero le faltan segundos. Y una vez que los griegos, que son quienes más están sacando el petróleo de Rusia, saquen ese petróleo por el Mar Negro, mezclado o sin mezclar, y tengan que hacer cargo de los seguros occidentales sobre el tope al petróleo, tienen un problemón los griegos. Tienen un problemón. ¿Van a renunciar a todo este negocio? En el Báltico, Grecia, en azul, factor fundamental. No tan exagerado como en el Mar Negro, pero factor fundamental también en el Báltico, este azul griego. ¿Qué sucede en el Ártico? Lo poco que le queda, griego. ¿Qué sucede en el Pacífico? Ahí han desaparecido ya. ¿Por qué? Flota fantasma de Putin. Alrededor de sacar el petróleo hacia China, India, para que ellos luego lo devuelvan a Europa. Petróleo poniéndolo todo patas arriba esta mañana. Petróleo, OPEP, Arabia Saudí, dando un golpe duro en el hígado a Estados Unidos, que va a tener que hacer un movimiento de sacar reservas. ¿Cuánto le queda a Estados Unidos todavía en el hígado para aguantar el golpe que ayer le dio a Arabia Saudí? 5 claves del día, Arabia Saudí retando ya de manera definitiva, no la OPEP, que geopolíticamente es la clave de ayer, no la OPEP. Arabia Saudí quitándose la máscara, dejando a los socios al lado y saliendo a poner toda la cara y diciendo, el 1 millón de barriles lo quito yo. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y de la mano de quién? De Rusia.
De tal manera que Estados Unidos ya tiene claro que en Arabia Saudí no tiene un aliado para la pelea contra la inflación vía petróleo. Todo lo contrario, tiene al mayor aliado de Rusia en el momento actual en el mercado de petróleo. Es decir, el segundo y el tercer productor más importantes del mundo alineados ya no con la OPEP, sino entre ellos contra Estados Unidos. Y falta el factor Venezuela. Claves del día, con la mirada puesta en cómo también hoy vamos a conocer PMIs. Hoy hay una avalancha de PMIs vinculados a servicios. Conocimos la mayoría de manufacturas, hoy es un día muy de servicios. Luego veremos un gráfico de cómo servicios están funcionando mejor que manufacturas y están manteniendo sobre todo la fotografía de intentar evitar la recesión. Ese coche que va frenando, que tiene la pared pero que va frenando y dice, me la voy a dar. Y dice, no, bueno, déjame a ver si consigo darle un besito solo a la pared y no comérmela directamente. Hoy servicios nos va a demostrar con los PMIs que claramente está jugando de la mano de intentar evitar la recesión, no así manufacturas. Ojo al martes, mañana, ventas minoristas, PIB de la Unión Europea y de Japón el jueves e IPC de China el viernes. Vamos a ver cómo está la demanda interna china a través del IPC. Y ojo a lo que se está produciendo en Europa. El péndulo, el cambio.